Ignacio Ramonet es periodista, especialista en geopolítica y estrategia internacional, doctor en semiología e historia de la cultura por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y catedrático emérito de Teoría de la Comunicación en la Universidad Denis Diderot de París 7. Es doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de La Habana y de la Universidad de Santo Domingo. Ha sido distinguido con múltiples reconocimientos internacionales por su trayectoria académica, científica, política y cultural, entre los que destacan los premios de periodismo Rodolfo Walsh de Argentina y Félix El Musa de Cuba. Su obra comprende más de 30 libros y cientos de artículos académicos traducidos a más de 10 idiomas. Destacan sus libros 100 horas con Fidel, La crisis del siglo, Hugo Chávez, Mi primera vida y La era del conspiracionismo, Trump, El culto a la mentira y El asalto al Capitolio. Es exdirector de la publicación mensual francesa Le Monde Diplomatique. Es uno de los más grandes expertos en teoría de la comunicación que ha estudiado la relación del poder y los medios de comunicación. Pues aquí estamos con el gran periodista, amigo aquí de México y de la UNAM, Ignacio Ramonet. Bienvenido. Bien, muchas gracias, John. Encantado de estar contigo. Un privilegio, de veras, Bueno, estimado Ignacio. ¿Cuántas veces has venido a México en tu larga carrera? ¿Sí? No, últimamente hacía como 5 años que no venía. Pero he venido mucho, he hecho reportajes aquí, he hecho un pequeño libro con el subcomandante Marcos en los años, principios de los años 2000. Y sí, es un país que he recorrido desde Tapachula hasta Hermosillo, digamos. Muy bien. Sí. Y Tijuana, supongo, también, en Juárez. Sí, he estado en Tijuana. ¿Y qué es lo especial de México para ti como periodista, como pensador crítico, como historiador? Mira, México es un país muy especial, evidentemente. Es un país con una cultura extremadamente fuerte, poderosa. Es un país que tiene una cultura política muy arraigada. No por casualidad es el país de la Revolución Mexicana. Es un país que ha tenido un presidente como Juárez, que ha dejado una marca muy profunda en las aspiraciones populares. Es un país muy diverso, con muchas culturas, muchas lenguas. México es un continente, en realidad, y México también es un país con grandes intelectuales, con cuadros extremadamente bien formados, con profesores, profesoras y profesores, con escritores de primer nivel. Yo te diría que hoy, por ejemplo, si tú me preguntas cuál es mi escritor o mi escritora preferida en lengua española hoy, yo te diría que soy un fan de una escritora que se llama Fernanda Melchor, por ejemplo, que considero que es lo mejor que hay en lengua castellana, una joven escritora mexicana, muy traducida ya. Entonces México es todo esto, sí, y con también una tradición periodística muy poderosa. Alguna vez hablaban de la Ciudad de México en particular como el París de América Latina. Tú vives en París en el sentido de un crisol, un centro internacional de pensamiento crítico, sede, casa de refugiados políticos de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de España, ¿no? Todo el legado de los republicanos que vinieron aquí. Yo siento, es mi utopía, mi esperanza, que justo desde México, en este contexto de cambio social y político, la llamada cuarta transformación, México puede recuperar su, no sé si vanguardia, pero liderazgo en esto de pensamiento crítico y acción social, como la tuvimos en la Revolución, como la tuvimos en la época del zapatismo, también andabas por acá, como decías. Sí, el zapatismo, aquí acudieron intelectuales de todas partes, muchos amigos míos, Saramago, John Berger en particular, Chomsky. Hubo una atracción particular en función también de la originalidad, yo diría la creatividad política del subcomandante Marcos y lo que significaba el zapatismo. También el primer movimiento
e insurreccional que no utilizaba las armas o dejó de utilizarlas muy pronto para utilizar las armas de la inteligencia, las armas también de Internet. Fue el primer movimiento, digamos, que hizo una contestación radical del neoliberalismo. Hay que recordar que aparece el 1 de enero del 94, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, era significativo, y también precisamente esta idea de que Internet era una nueva época, una nueva era comunicacional. Ahí también había como una hipermodernidad para un movimiento que tenía sus raíces en los pueblos originarios. Entonces, esa combinación interesó muchísimo a muchos intelectuales norteamericanos, latinoamericanos, europeos. Sí. Y tú decías antes México, crisol. Evidentemente, como español, solo puedo agradecer históricamente y para siempre lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas cuando recibió a decenas de miles de refugiados después de la Guerra de España, refugiados republicanos españoles, y yo tuve el placer de conocer aquí a Luis Buñuel y bueno, de conversar mucho con él, de almorzar con él en la colonia San Ángel, en casa de amigos mexicanos artistas, y Buñuel es muy característico de esta cuestión, un gran artista en España, un gran artista en Francia y un gran artista en México, que obtiene para México también el primer premio en el Festival de Cannes, por ejemplo, con una película inolvidable que se llama precisamente Los Olvidados, ¿verdad? Sí. Ahora, tú eres periodista de profesión, bueno, dirigiste Le Monde Diplomatique durante mucho tiempo, y luego la versión en español, y estamos viviendo hoy una crisis en esa materia, bueno, una crisis justo en todos los sentidos de la palabra, un colapso de un viejo sistema y un nacimiento uno nuevo. De repente no sabemos en qué creer, se nos abre la ventana de las redes sociales. Aquí en 2018, Andrés Manuel López Obrador celebró y agradeció a las benditas redes sociales de haberle ayudado a llegar a la presidencia, pero así como si fuera una cosa, ¿no? Las benditas redes sociales como tal. Hoy la gente incluso habla de San Google, ¿no? Vamos a preguntarle a Google. Ahora lo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se llama? El GP Chat, ¿no? Que te conteste lo que quieras. Chat GPT, pero de repente yo siento que también son muy malditas estas redes y nos están encerrando en un callejón sin salida. ¿Cuál es tu evaluación sobre esta geografía del periodismo actual y por dónde están las vías? Yo hice un libro anterior a este que se llama La explosión del periodismo. Eso. Y que tiene como subtítulo De los medios de masas a la masa de medios. Con eso está todo dicho, digamos. Si quieres, el periodismo primero es una actividad relativamente reciente. Aparece esencialmente al final del siglo XVIII y tiene por consiguiente 2 siglos y todo a lo largo de su historia ha vivido de crisis, solo ha conocido crisis. ¿Por qué? Porque el periodismo cabalga las tecnologías de comunicación. Y las tecnologías de la comunicación cambian, ¿verdad? Al principio era solo la escritura y el papel, o sea, era un universo muy gutenbertiano, para decirlo de alguna manera, pero a partir de mediados del siglo XIX, con la invención de la fotografía, con la invención del telégrafo, con la invención de la electricidad, con la invención del cine, la radio, la televisión, todo eso provoca transformaciones radicales en la manera de hacer periodismo. También en la circulación, el reportaje, el viaje, los medios de locomoción. Se dice el periódico es un medio de comunicación, pero el medio de comunicación es el carro, es el tren, ¿verdad? Es el avión, el barco, ¿verdad? Que son también medios de comunicación y que transportan a los periodistas. Entonces los periodistas se han movido mucho más. Todo eso ha provocado constantemente cambios. Quizá el cambio mayor, el cambio más radical que ha conocido el periodismo es Internet, la aparición de Internet, a partir de 1989.
Entonces, eso es tan radical en la historia de la comunicación humana como la invención de la escritura, Claro. o como la invención de la imprenta, Ujú. ¿verdad? Son rupturas epistemológicas, ¿verdad? Muy importantes, tecnológicas y epistemológicas. Las redes sociales no son más que un accidente más, una tecnología diferente y una manera de comunicar diferente. Evidentemente yo comprendo la frase de Andrés Manuel López Obrador, porque globalmente muchos intelectuales han tenido una actitud bastante negativa con respecto a las redes. A veces porque las redes han llegado en el curso de la vida Claro. de estas personas, que ya habían pasado de 40 años y que, digamos, se habían quedado en que la televisión era lo más perturbador en términos de comunicación. Pero hoy las redes son el medio dominante, Sí. lo que fue la televisión en otra época. Entonces, y lo que ocurre es que las redes no son medios de información, son medios de comunicación. Y una comunicación basada en, digamos, en un tipo de contrato muy diferente que el que establecían los grandes medios dominantes de antes, el periodismo o la radio o la televisión. La red crea una relación basada en la amistad, Sí. la pretendida amistad. Yo comunico con mis amigos Claro, y con la mis confianza. amigas. Entonces se establece un contrato muy diferente, que yo en realidad voy a recibir tu mensaje y lo voy a transmitir, pero porque tú me lo mandas, mi amigo. Y también el hecho de que tú me lo mandes, también te lo agradezco, y inconscientemente te lo agradezco. Y como explico en el libro, en el funcionamiento de las redes, quien usa las redes lo que quiere no es leer, evidentemente, ni es informarse, porque no tiene tiempo. Lo que quiere es transmitir. La acción principal Claro. con las redes es transmitir. Lo que quiere es actuar. Eso. No es una posición pasiva. Tú cuando ves la televisión no haces nada. Cuando oyes la radio sí te puedes afeitar o puedes conducir tu auto, pero y cuando lees un libro tampoco puedes hacer gran cosa, o cuando lees un periódico. Pero con las redes lo que quieres es moverte, enviar, transmitir. Entonces eso tiene varias consecuencias. Primero, no tiene profundidad, no tiene 3 dimensiones, tiene 2. Segundo, porque no tiene contenido. Es un contenente, si quieres, o como podríamos decir, un significante casi vacío. Y cuanto más abstracto es, más fácil es de comunicar. Por eso el meme es la figura principal de las redes, porque en general es una imagen, un icono y una frase. Claro. Y esencialmente con una motivación de tipo o irónico, o satírico, o cómico. Entonces, Y es algo que no tienes que leer como tal, sino recibir el mensaje, ¿no? En su exacto. Y completo. lo entiendes en una mirada. Exactamente. es. No Lo tienes que ves, no leerlo. lo lees. Lo ves, lo entiendes. O crees entenderlo. Y lo transmites. Entonces, ese fenómeno de transmisión crea una cadena que curiosamente, por eso, si quieres, las redes curiosamente es el fin de las masas. No hay masas. Tú cuando haces un meme no te diriges a las masas, Claro. te diriges a una persona o a tus amigos. Por ejemplo, con WhatsApp puedes dirigirlo a 5. Bueno, pero se supone que cada uno de los 5 lo va a transmitir rápidamente. Entonces, esa concatenación es lo que crea grupo. Pero en realidad no. Cuando hablo en televisión me dirijo de inmediato a millones de personas. Eso no lo hacen las redes. Y sin embargo, las redes alcanzan al final más personas que la televisión. Por ejemplo, Trump nunca fue a la televisión a hacer campaña, tú sabes. Nunca dio una entrevista. Andrés Manuel hasta el momento no ha dado una sola entrevista de televisión. De televisión. Da sus mañaneras que se transmiten por Claro. YouTube, etcétera, pero sí. Claro. Eso, primero, quien lo practicó fue Obama en su primera campaña ya. Aunque él mezclaba los dos en la época. Pero ya en la segunda campaña prácticamente no dio entrevistas a la televisión. Y si tú, por ejemplo, calculas la audiencia de los 4 principales noticieros de televisión de la televisión americana, en los 4 grandes canales, ¿cuánta audiencia tienen cumulada?
Hoy día se calcula que está entre 25 y 30 millones de audiencia, para un país de 350 millones. Trump tenía en el cúmulo de todas sus redes 153 millones de seguidores. Claro. Entonces, ¿para qué va a ir a la televisión? Pero esos 153 millones son de boca a oído. O sea, tienen mucho más valor sentimental, emocional, que los 30 millones que te van a ver en la televisión. Porque no hablas con ellos. Porque no sabes cómo ellos, tú no sabes si ellos te aprecian o no te aprecian. Porque ellos están pasivos viendo y no pueden repercutir, a menos que hoy los canales ya tienen también un sitio digital y a la vez están recibiendo, y a veces se puede hacer una entrevista diciendo, mira, fulano dice esto o mengana dice aquello. Entonces, las redes son un fenómeno nuevo que merecen estudio. Y digamos, como hacen bastantes personas que pronuncian un juicio sobre las redes sin haberlo estudiado a fondo, como se ha estudiado la televisión, como se ha estudiado la prensa escrita, como se ha estudiado la radio, digamos que para nosotros universitarios es un poco elemental, digamos. O peor, sin siquiera estar dentro de las redes. Bueno, todos tienen Facebook, supongo, pero opinan sobre cómo funcionan las redes sin realmente vivir. Practicarla, porque una cosa es consultar, una cosa es Facebook, y el otro es por lo menos hacer el intento de participar y influir y dialogar y debatir ahí, que es difícil y es otra cosa, pero es algo que hay que entender. Claro. Es algo realmente alucinante. Te estaba diciendo fuera del aire que yo durante un buen tiempo estuve censurado absolutamente por el régimen neoliberal con Calderón y Peña Nieto. Me sacaron de programas de televisión, de radio, no me podían ni entrevistar. Y fue justo por Twitter y RT que pude tener una salida más consolidada, aparte de las columnas periodísticas, pero para llegar ahora al pueblo, la gente más allá de solo escribir, estar en multimedia, era Twitter la salida. Acumulamos una gran audiencia, pero ahora de repente, mira, llega el señor Elon Musk, por un lado, y por otro lado la cantidad de campañas pagadas, ¿no? De bots y de manipulación mediática, de repente ya no es ese terreno libre de la expresión, siempre cuando algo justo empieza a crecer, pues vienen los intereses del capital y el control. Pero vamos a un breve corte, aquí que estamos en la tele, todavía tenemos cortes comerciales, no durará más que 2 minutitos aquí en la televisión pública y regresamos ahora con Ignacio Ramonet. Aquí seguimos con Ignacio Ramonet, muchas gracias, gracias Ignacio. Gracias, John. Estamos hablando de las redes sociales, la nueva forma en que nos comunicamos, nos intercomunicamos, nos informamos. Uno de los efectos de esta nueva modalidad descentralizada es que se van generando muchas comunidades de confianza que se van generando de repente realidades alternas. Y una de ellas, tú documentas en este libro, el trumpismo, el conspiracionismo, el QAnon, ¿no? No sé cómo lo dices en español, ¿no? La QAnon, ¿no? Todo este conspiracionismo que está vinculado a una lógica de derecha, aunque supongo que también habría cierto conspiracionismo de izquierda. Claro. Esto implica un cambio en las mentalidades en general de la conciencia política global. Preocupante. ¿Por dónde estamos ahorita parados en esa Bueno, dinámica? mira, lo que decíamos antes tiene que ver con esto, ¿verdad? Así es decir, hemos dicho, hay una nueva forma de comunicar. Esta nueva forma de comunicar tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, tiene sus efectos positivos, tiene sus enfermedades. Una de esas enfermedades es que favorece el discurso conspiracionista. ¿En qué sentido? Conspiraciones ha habido siempre, conspiracionismo también, pero no es lo mismo una conspiración transportada por medios tradicionales y transportada por las redes sociales. Entonces, yo partí del principio del asalto al Capitolio, una cosa que no puede pasar como si fuera un acontecimiento sin interés.
Es imposible. El asalto al Capitolio significa algo extremadamente fuerte, porque no todos los días, en una democracia tan importante como la de los Estados Unidos, decenas de miles de personas se disponen a asaltar el símbolo mismo de la democracia, que es la sede del parlamentarismo americano, del Senado y de la Cámara de Representantes. Entonces la idea es, ¿qué tenían en la cabeza, en el cerebro, en la mente, esos asaltantes o esas asaltantes? ¿Qué es lo que motivó ese asalto? Porque no es cualquier asalto, es un asalto con una intención bien precisa, una aparente, otra escondida. La primera es detener el conteo que iba a certificar la victoria electoral del presidente demócrata Joe Biden y la derrota del presidente republicano Donald Trump. Y la escondida es que se trataba de un golpe de Estado. No ha habido golpes de Estado en Estados Unidos desde prácticamente su fundación. Sí. Entonces, no podíamos dejar pasar ese asalto sin analizarlo. Y cuando lo analizas te das cuenta que precisamente la comunicación tiene un rol muy importante, porque durante 4 años Trump fue instilando, metiendo en la cabeza de muchos electores una idea de que los demócratas no constituían un partido o un movimiento político, sino que constituían una secta particularmente diabólica. Pedófilo, ¿no? Es claro, la idea central. Porque la idea central es esta, que había unos dirigentes con una intención de raptar niños y niñas a través del mundo, agredirlos sexualmente, eventualmente consumirlos como antropófagos y obtener de ellos una especie de hormona llamada el adrenocromo que garantizaría la eterna juventud de los líderes del Partido Demócrata. Mira, cuando se cuenta eso, yo supongo que la gente que nos está oyendo piensa que lo estamos inventando, pero ese es el núcleo de esta conspiración y millones de personas lo creen, y sobre eso se creó QAnon, que tú citabas antes, como organización de repetición y de difusión, como si fuera una iglesia, de esta tesis, transformando a Trump no en un líder político, sino en un profeta o en un líder religioso. Como si fuera el Papa, pues. Como si fuera un Papa, porque el Papa que tenemos ahora es un Papa mucho más simpático, mucho más simpático. Sí, entonces la idea es esta. ¿Cuál es el grupo social? Esa clase media empobrecida, blanca, un poco marginada, que ha vivido, por eso en el libro se estudia primero de manera tradicionalmente sociológica cuál es el grupo social y también qué simbología hay, ¿verdad? Con la idea de que cuál es la construcción simbólica que tenían estos conspiradores. Cuando estaba leyendo el libro, que se lo recomendamos al público, lo editó y lo vende Siglo XXI Editores, no podía dejar de pensar también en un fenómeno más viejo, que es el macartismo, ¿no? Claro. O sea, si bien esto es un resultado de un momento específico de comunicación y de radicalidad neofascista, en realidad esta lógica conspiranoide, por lo menos en los Estados Unidos, tiene una larga historia, ¿no? Sí. La idea, bueno, no es lo mismo decir que son pedófilos que quieren hasta comer a los niños y lo que estás relatando, pero al final de cuentas la imagen del comunista durante los años 40 y 50 en los Estados Unidos es muy similar. Eran los diablos. Sí. O sea, también había esa misma idea de deshumanizar, despersonalizar desde un enfoque político para atacar un movimiento de izquierda. O sea, el mismo fascismo original del nazismo también tiene esa finalidad, esa manera de manipular las conciencias. Entonces, hay también continuidad, no es tan nuevo esto que estás documentando. No, el conspiracionismo, primero hay
un conspiracionismo auténtico. Claro. Como digo, si quieres, el asesinato de Julio César es el resultado de una conspiración de verdad. O sea, una serie de dirigentes políticos se reúnen con la intención de matar al César y lo matan, entre ellos su ahijado Brutus. Claro. Y así, a lo largo de la historia, hay conspiraciones reales. Luego hay conspiraciones imaginarias, muchas de ellas imaginarias, por ejemplo, y también inocentes, digamos. Por ejemplo, todos los que creen que Elvis Presley no ha muerto, ¿verdad? No, en fin, pues entonces eso no le hace daño a nadie, pero constituye un grupo. O del otro lado, más poético, de izquierda, que Zapata todavía cabalga en las montañas de Morelos, qué bueno. ¿no? Sí. O Chávez, ¿no? Que vive, perdura, ¿no? Sí, claro. Hay esta especie de como esperanza, ¿no? Exacto. Acuérdate que creo que fue el año pasado, o este año, ¿no? Al final del año 22, que de repente vinieron de todo Estados Unidos a Dallas a ver cómo iba a aparecer John Kennedy, que iba a resucitar. Estaban convencidos. Convencidos. Miles de personas llegaron para ver el fenómeno, porque era el aniversario exacto del día de su asesinato en el 63. Entonces vinieron. Quiero decirte, conspiraciones siempre hay. Esta es una conspiración política y que desemboca en una tentativa de golpe de Estado. Entonces, evidentemente, nos interpela de otra manera. Y tienes razón de compararla con el macartismo. Pero también el macartismo daba, aunque había una voluntad de deshumanizar al adversario, pero le daba una identidad política. O sea, eres comunista. Eso tiene una existencia. Pero aquí, es decir, eres un consumidor de adrenocromo. Un marciano. Un marciano. Extraterrestre. Sí. Claro, y la idea es esa. No estamos hablando de un opositor político, demócrata. Estamos hablando de lo peor que hay en nuestra sociedad, que es el pedófilo o la pedófila, porque la jefa, según la conspiración, es Hillary Clinton, evidentemente. No es un diablo, es una diabla, según la conspiración, claro. Entonces la idea... Pero esto está producido, ¿no? O sea, no es algo espontáneo, de que igual ya realmente sí creen eso mucha gente, lo estás diciendo, documentando, pero también está, producido por estos asesores de Trump y es una estrategia política bien pagada y financiada para manipular una base política. No es tan espontánea. No, no es espontáneo. Lo que cuenta el libro es cómo se ha construido este imaginario, cómo se ha construido, con qué intención se ha construido. Y también la idea es que esto que se ha construido ha sido tan eficaz que en realidad se ha repetido. Todo el mundo evidentemente recuerda lo que ocurrió el 8 de enero de este año en Brasilia, donde ha habido la repetición fracasada también de este fenómeno. Pero ya el año pasado, si quieres, en el 2022, en enero del 2022, en Canadá, no sé si te acuerdas, en Ottawa, hubo una manifestación de camioneros de extrema derecha que rodearon el Parlamento canadiense para evitar que el Parlamento pudiera pronunciar leyes que obligaban a los camioneros a estar vacunados para atravesar la frontera con Estados Unidos. Y la imitación era la imitación de lo que había pasado un año antes, en enero del 21, en Washington. O sea que vemos cómo el fenómeno... A ver, abogados del diablo, los de la derecha conservadora dirían, mira, está pasando lo mismo en Francia hoy. Mover el año de jubilación de 62, 64. 62 a 64. A 64. Todas estas personas manipuladas, enojadas en la calle, yo no pienso eso. Yo veo esa movilización muy interesante como justamente una alternativa. Pero ¿cómo diferenciamos eso? No, es muy diferente, si quieres. Aquí se trata, como hemos dicho, de la construcción de un relato, de una narrativa que no tiene nada que ver con una realidad política concreta. No se trata de
oponerse a una ley o discutir una ley, se trata de imaginar mediante una narrativa, solo una narrativa, paranoia y construir una sociedad de pedófilos, antropófagos, consumidores de adrenocromo. Eso es una construcción. Y claro, la idea es, pero ¿cómo han podido creer eso? El objetivo del libro es eso, tratar de entender cómo lo han podido creer y cómo se ha podido construir. El libro cuenta eso. Lo de Francia no se puede comparar porque en realidad, que uno quiera o no, siempre una decisión de tocar a la jubilación perturba una sociedad. Independientemente de... No hay una construcción de un relato, si quieres, ni los que favorecen el proyecto, ni los que se oponen. El relato es un relato, si quieres, básicamente económico. Consiste en decir, tenemos que prolongar la edad de la jubilación, es el argumento del gobierno, por dos razones. La esperanza de vida aumenta y el sistema de jubilación en Francia es por repartición. O sea, los que trabajan cotizan y con lo que cotizan pagan las jubilaciones de los que se van a la jubilación. Claro. Si hay demasiados jubilados, los que trabajan no son suficientes para pagarla. Entonces, hay que ampliar el espectro de los años de trabajo. Ese es el argumento, que es un argumento economicista. El argumento de los demás, evidentemente, consiste en decir que el resultado de la economía que se va a hacer es casi nula y que por consiguiente, sin embargo, en una vida de trabajo, lo que está esperando el trabajador o la trabajadora es de llegar a su jubilación para por fin vivir una vida normal. Claro. Esos son los dos argumentos. No, y si alguien tiene que pagar, ¿por qué tiene que ser el trabajador con su vida y no los ricos con sus impuestos o el gobierno sin tanto derroche o corrupción, etcétera, ¿no? Eso es una disputa sobre la repartición de la riqueza. Hay muchos argumentos. John, y ves que este movimiento en Francia, vives en París ahorita, sí. ¿Ves que este movimiento tiene pies? ¿Puede terminar de consolidarse como un gran movimiento político y alguien como Mélenchon o alguien más podría conquistar el poder político en Francia? Mira, el primero es un movimiento transpartido. El movimiento de protesta contra la decisión del gobierno, según las estadísticas, es en torno al 70%. Ningún partido, ni ninguna, digamos, tendencia, izquierda-derecha, suma 70%. En 70% tienes de todo, por consiguiente. Segundo, la ley está votada. Es decir, casi imposible que se deje de votar. Sin embargo, la sociedad no ha aceptado esta decisión. Si quiere, aquí estamos reflexionando también sobre la democracia. Estos son crisis democráticas. La de Estados Unidos, con el conspiracionismo. En Francia, porque la sociedad finalmente no cree que el Parlamento, por muy legal que sea legítimo. Establece la sociedad, está estableciendo una diferencia entre la legalidad, sí, la ley ha sido votada, evidentemente por decreto, porque no había mayoría para votarla, pero el decreto está en la Constitución, por consiguiente es legal, pero no es legítimo porque cuando una mayoría de más de 2/3 rechaza una ley, si quieres, en cualquier parlamento, una mayoría de 2/3 puede modificar cualquier cosa, incluso la Constitución. Pero aquí no es una mayoría parlamentaria, es una mayoría social. Claro. Entonces, hay la idea de que la sociedad no cree en el funcionamiento de la democracia. La sociedad francesa, que es una de las sociedades más politizadas del mundo. Claro. Francia, para recordarlo a nuestros auditores, ha hecho 4 de las principales revoluciones del mundo. La Revolución Francesa, primera revolución, la de 1830, la Revolución Burguesa, 1848, la Revolución del Pueblo y de las Nacionalidades, y la Comuna de París de 1871. Es una sociedad muy politizada. ¿Sí? Y por consiguiente, esa sociedad hoy no cree en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. ¿Quién va a sacar el mejor
partido, yo espero que sea nuestro amigo Mélenchon. Jean-Luc ha estado aquí. Evidentemente, y hay todas las razones del mundo para que así debería ser, pero desgraciadamente estas semanas, meses de protestas se han transformado también en muchas escenas de violencia que todo el mundo ha visto y que las televisiones con bastante sadismo han puesto en relieve. Y en Francia, acuérdate que hoy día el partido que más representatividad tiene en la Asamblea Nacional es el partido de la extrema derecha, es el Movimiento Nacional. Y si mañana hubiese disolución de la Asamblea y hubiese votos, no es imposible que el movimiento neofascista, el movimiento nacional, pudiese llegar al poder como el fascismo ha llegado al poder en Italia. Te voy a parar en ese punto escalofriante para reflexionar y regresamos en un minutito después de un breve corte para continuar con este diálogo fascinante y profundo con nuestro amigo Ignacio Ramonet. No se vayan. Aquí seguimos con Ignacio Ramonet. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, Jorge. Estamos ya hablando de Europa. Vamos un poco más al este, a la guerra. Geopolítica es otro gran tema. Bueno, tienes muchos temas, pero la geopolítica es una de las centrales. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Y hay algún desenlace que podrías imaginar positivo para la humanidad? Mira, esa es la pregunta del millón, ¿no? Como se dice, porque si quieres lo de Ucrania, yo creo que no hay un politólogo en el mundo que imaginara que se podía desencadenar una guerra de estas dimensiones en Europa, y no solo en Europa, no en cualquier lugar, en el territorio que vio algunas de los enfrentamientos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que fue el teatro de Ucrania, que además en realidad hoy día se ha transformado en una confrontación internacional casi mundial, y que las consecuencias, si pasáramos a una fase superior militar, que serían con uso de armas atómicas, aunque fueran tácticas, estaríamos entrando en la Tercera Guerra Mundial. Cosa que globalmente los países, las grandes potencias del mundo, habían tomado precauciones para evitar precisamente ese guión. Hoy, de hecho, el mundo está de nuevo dividido en dos, por lo menos en dos, ¿verdad? Y eso conlleva una reflexión sobre el final de la globalización y también sobre la rivalidad de Estados Unidos-China como, digamos, etapa preliminar al transferimiento de hegemonía. No cabe duda de que, aunque Ucrania no tiene nada que ver con China, aparentemente, lo que se está jugando ahí es la próxima etapa. La próxima etapa es el enfrentamiento, que por el momento es dialéctico o comercial o tecnológico, pero el enfrentamiento que podría haber entre las dos principales potencias económicas de hoy, que son China y Estados Unidos. ¿Hay algo positivo en todo esto, en términos de que el colapso de la hegemonía estadounidense, de este capitalismo neoliberal atroz que generó tanta destrucción, hipocresía y desigualdad en el mundo, que tenga algún equilibrio, nos puede ayudar a todos? Claro. América Latina se ha beneficiado de esto de manera muy importante, préstamos de acá, inversiones de allá, un poco más de soberanía. Un planeta sinocéntrico podría ser mejor que el Washington céntrico, el gringocéntrico, o más bien es cambiar de amo nada más. Me temo que cualquier unicentro sería complicado. Vale más que haya un multicentro, vale más que sea un mundo policéntrico. Un poco lo que defendía Chávez, lo que hoy día muchos dirigentes latinoamericanos defienden, ¿verdad? Lo defiende Lula, lo defiende Maduro.
lo defienden muchos dirigentes, la idea de un mundo policéntrico, multicéntrico, ¿verdad? Estamos en una fase en la que también hay que interrogarse sobre si el hegemón de hoy, Estados Unidos, va a dejarse despojar de esa situación de manera pacífica. No lo creo. Claro. Por eso estamos hablando de un mundo en peligro, ¿verdad? Así Un es. mundo en peligro. Ucrania como un acto desesperado de parte de la hegemonía estadounidense por mantener sus territorios, ¿lo leerías así? ¿O Mira, un signo, por lo menos, de su yo propia... diría lo siguiente, mi convicción es que el enfrentamiento principal del siglo XXI es el de Washington contra Pekín o Pekín contra Claro. Washington. Y que por el momento se trata de debilitar al que podría ser el principal aliado Claro. del adversario. El principal aliado militar del adversario es Rusia, si el adversario siendo China. Se trata, por consiguiente, de debilitar a Rusia, de fijarla ahí, por todas las maniobras que ha hecho la OTAN, provocar a que cometa un error, en mi opinión es un error haber invadido a Ucrania. O sea, cayó en la trampa Putin. Cayó en la trampa Putin, cosa que me sorprende para un gran jugador de ajedrez. Cayó en la trampa, quizá no podía hacer otra cosa porque la provocación ha sido fuerte, pero cayó en la trampa y no puede salir de ahí, porque si sale de ahí lo derrocan, porque ahora los militares van a tener cada vez más poder, como en una lógica de enfrentamiento militar, porque si pierde Crimea, Claro. y que Crimea es consubstancial de todo el discurso del sistema político de Putin. Entonces, evidentemente hay una maniobra de debilitamiento de Rusia, Claro, para debilitar, repito, al principal aliado militar de Pekín. Luego veremos qué hacemos con Pekín, pero por el momento le quitamos ese alfil, ¿verdad? Entonces, dicen los Estados Unidos. Entonces, como vemos, es una partida extremadamente fina. En realidad, el mundo ha reaccionado de manera bastante inteligente. Ya no estamos en un mundo en el que había un tercer mundo a remolque de las 10 o 15 potencias occidentales. No, fíjate la actitud muy independiente de la India, la actitud muy independiente de todos los países latinoamericanos, prácticamente, que no se han alineado ni con uno ni con otro, han sabido mantenerse, aunque tengan simpatías por uno o por otro, han sabido mantenerse. África entera no ha seguido las sanciones de Estados Unidos. Mira lo que estamos viendo en Oriente Próximo, contrariamente a los deseos de Estados Unidos, restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Eso es fundamental, fundamental. Ya China como el broker, ¿no? El negociador mundial de la paz, acuerdo entre grandes países, que era un papel que solo los Estados Unidos podían hacer. Evidentemente. Entonces, como ves, se están redistribuyendo las cartas. No cabe duda que el neoliberalismo sí ya estaba herido. La verdadera herida de muerte del neoliberalismo es la crisis del 2008. La crisis del 2008 demuestra que el neoliberalismo no funciona. Ahora ha tenido como 10 o 12 años más de prolongación, de agonía. Pero ahora, con la crisis de Ucrania, está ya visto que primero el mundo está dividido, así que ya no puede haber una globalización, porque la globalización implicaba la circulación sin trabas de los productos mercantiles. Hoy ya no puede hacerse. Primero, porque hay una guerra de tasas entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos y sus aliados y China. Hay una guerra tecnológica. Por ejemplo, los países aliados de Estados Unidos están limitando la circulación de productos tecnológicos chinos. El simple teléfono Huawei. O ahora se aplica a TikTok, que lo creó un chino, pero se creó en Estados Unidos. Pero ahora los funcionarios británicos, los funcionarios estadounidenses no pueden tener TikTok como una aplicación en su teléfono. O sea, cada vez se está limitando la exportación de chips para microordenadores a China, ¿verdad? Comentábamos aquí con Ina Afinogenova, periodista rusa, ahora reside en España. Los dos trabajamos en su momento en RT y
para los dos eran como 5 o 6 años de videos que producíamos semanalmente, cada quien con sus temas. Ya están borrados del mapa. YouTube los eliminó, ¿no? Fíjate. Ya no existen. Sí. Y hasta mediáticamente se va generando dos mundos. Esto es muy peligroso, aunque insisto, es una crisis como cualquier crisis que genera posibilidades. Pero a ver, quiero retomar, bueno, terminamos este punto porque hay otro punto. No, simplemente que para te quiero decir preguntar, que sí. si hay alguien que está interesado por este libro, hay un capítulo sobre muy bien. la guerra de Ucrania y la comunicación, Sí. precisamente sobre lo que yo llamo la guerra cognitiva. Así es. Sobre lo que estás diciendo, cómo esta vez la guerra ha sido tan radical. Prácticamente nadie hoy en México puede saber exactamente cuál es el punto de vista ruso y Así qué es es. lo que está pasando en Ucrania exactamente. Tenemos la versión propagandística de todos los medios occidentales, no tenemos acceso a los rusos y si tuviéramos acceso a los rusos también serían de propaganda. Así es. Es lo que te digo, hoy una persona honesta que con inteligencia quisiera saber lo que está pasando en Ucrania, es literalmente imposible saberlo. Bueno, pero antes también era así, ¿no? No, Al final no de tan cuentas, así, ¿no? no tan así, no. A ver, No tan- ¿en qué sentido? Claro, ¿Cuál era la mira, excepción? Yo, Porque he dirigido 35 años Le Monde Diplomatique. Sí. Nosotros hemos dado sobre la guerra del Golfo, sobre la guerra de Irak, sobre la invasión a Afganistán, una versión totalmente pero diferente. sigue Le Monde Diplomatique Sí, hoy. sigue, Entonces claro. eso sigue No, sigo ocurriendo. en Le Monde Diplomatique en español, no en París, que es la casa central, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si quieres, siempre hay una posibilidad de contestar, había una posibilidad, hoy prácticamente no la hay, porque decíamos antes, el medio dominante hoy son las redes, y las redes están controladas, más que nunca. Entonces es muy difícil saber, te digo, y ya es difícil saber lo que piensan los rusos, lo que te digo es que si lo supiéramos, sería tan propaganda o más Claro. que esta. Así que... Sí. No, entiendo y es un escenario muy difícil. Mencionaste de paso un tema, gran tema. Mencionaste el nombre de Hugo Chávez. Conoces muy bien su trayectoria, también has entrevistado y publicaste un libro maravilloso sobre la vida de Fidel Castro. Estos líderes latinoamericanos, ¿qué representan para ti y qué tenemos que aprender de ellos? Bueno, hay muchísimo que aprender. Fidel fue un hito, es un hito, porque es una referencia fundamental. Y en la medida en que, si quieres, la hazaña que se propuso Fidel, que es el de establecer un gobierno soberano en todos los aspectos, en América Latina, que no fuera una neocolonia y que fuera además un gobierno de avanzada, o sea, un gobierno feminista, un gobierno no racista, un gobierno ecologista. Estamos hablando de hace 70 años, 1960, 60 y tantos años, y sobre todo un gobierno que defendiese la dignidad latinoamericana, la soberanía latinoamericana, que hablara de tú a tú, en el respeto mutuo con el imperio, con la potencia imperial que colonizaba o neocolonizaba Cuba. Ese proyecto, realizarlo y sobrevivir y mantener, es un proyecto colosal que todo el mundo ha admirado. La idea además de proyectar esas ideas hacia el continente latinoamericano, transformar el continente latinoamericano, que lo consiguió, aunque las guerrillas hayan sido vencidas aquí o allá, prácticamente solo sobrevivieron y triunfaron en Nicaragua, pero eso obligó a los propios Estados Unidos a cambiar su política hacia América Latina y a los gobiernos en cada uno de los países a cambiar de política, a veces de manera muy negativa, mediante dictaduras militares como en el Cono Sur, pero en respuesta de eso ha habido otro tipo de democracia, otro tipo de cultura, otro tipo de reivindicación por parte de nuevas generaciones de lo que es precisamente una reivindicación cultural latinoamericana. Eso es una adquisición fundamental. Cualquiera que sean las críticas
que se le pueden hacer a Cuba, país que sigue bloqueado de manera escandalosa y contra la voluntad de la humanidad, como lo vemos cada año en Naciones Unidas, por Estados Unidos. Y el presidente Chávez, en su irrupción en la política y su victoria en 1999, retoma ese proyecto. Lo retoma desde otro punto de vista, no tiene la misma historia, viene de las Fuerzas Armadas, pero es alguien que viene desde la pobreza más absoluta, es alguien que habla como precisamente con la expresión de los que han sido víctimas de todas las conquistas y reconquistas coloniales y neocoloniales. Y lo hace sin ira y sin voluntad de venganza, pero con la voluntad de construir una sociedad nueva. Ese es Chávez, que seduce en su proyecto democrático y un proyecto también de redignificación del ciudadano, la ciudadana latinoamericana. Los dos han sido referencias, cada uno en su momento, como podríamos decir otros líderes lo han sido en los años siguientes. Evo Morales, con el rol tan importante que ha tenido con respecto a las poblaciones de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, evidentemente yo he tenido la suerte de hacer 2 libros de conversaciones con ellos, tanto con Fidel como con Chávez. Son libros, tú decías, ¿qué es lo que se puede aprender? Bueno, las referencias, vayan y lean esos libros. En esos libros quienes hablan son ellos. Así que ustedes pueden conversar con ellos y escucharlos durante horas y verán las extraordinarias personalidades como personas humanas, más allá de los políticos, que fueron Fidel y Chávez. Pues qué privilegio, querido Ignacio. Gracias, John. Estés con nosotros. Un privilegio para mí. Vas a tener que regresar pronto, por favor. Bueno, invítame y regreso. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a nuestra muy querida audiencia por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un diálogo fascinante y te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM para tus Diálogos por Democracia. No faltes.